Y ya está con nosotros don José Luis Ríos, porque hoy el ingeniero Blandón Castillo anda de día libre, así que a él, pues, ahí está con la doctora Roa, feliz. Y aclarar que no tiene COVID. no tiene COVID. No, él no viene porque cuando... hoy no le tocaba, Sí. pero sí que no tiene COVID. Porque no. cuando uno falta aquí, creen que no tiene COVID, y más después de la pandemia que tenemos nosotros en el Estelar. Sí, afortunadamente no lo tenemos acá. Temas de hoy. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar con la doctora Marta Illueca. Doctora, bienvenida. Y sobre todo aquí recordando aquel movimiento de 1947, del cual su padre fue, yo creo que una de las figuras, la figura más prominente, pues, en los siguientes 30 años de la política nacional. Buenos días y feliz Navidad. No tiene audio, doctora, para que active pues el audio y vamos con usted, porque mucho se está hablando de la vacuna. Por ejemplo, Costa Rica y México. México recibió ayer su primer embarque de vacunas, Costa Rica debe recibirlo hoy. Chile también está recibiendo. Chile también está recibiendo su embarque de vacunas. Vamos a hablar más adelante de cómo va a ser la recepción de esa vacuna en Panamá. Debe estar llegando entre la última semana de enero y la primera de febrero. Así que hasta allí a cuidarnos todos. Doctora Marta Illueca, buenos días. Y feliz Navidad. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Doctora, vienen las vacunas. ¿Y qué se sabe de las vacunas que vamos a recibir en Panamá? Sabemos de 3 vacunas que se han contratado para traerla, y la primera va a ser la vacuna de Pfizer, Sí. que ya está aprobada provisionalmente con una autorización de emergencia, es lo que le llamamos, ¿verdad? Una licencia provisional. Y esa sería la primera, más o menos la cantidad que entiendo va a llegar primero, 450,000 dosis, pero el pedido en total son más o menos 3 millones de dosis. Y se dan en dos pequeñas inyecciones, 3 semanas aparte. Esa es la primera. Y Pfizer ha diseñado sus contenedores especiales para mantener la temperatura, es una temperatura bajísima, puede que sea más fría que el Polo Sur. La van a traer en cajas especiales y luego pues hay que mantenerlas ya sea en hielo seco o ya tengo entendido que hay algunos congeladores especiales en Panamá, y luego que esa vacuna se saca del contenedor, se abre, dura 5 días. Y yo espero, para mí 5 días es demasiado tiempo. Yo espero que inmediatamente se use y que las personas sean solidarias con el programa de vacunación, porque son las vacunas las que nos van a sacar de esta pandemia. Lo cierto es que, bueno, hay un movimiento pequeño todavía que está haciendo mucho ruido diciendo yo no me voy a vacunar. Porque en Inglaterra, bueno, y los bulos que están saliendo en redes sociales de gente que se ha muerto después que le pusieron la vacuna, igual estas personas que han sufrido esta parálisis facial, ¿por qué se sabe de esa parálisis facial y qué la ha provocado en un grupo tan pequeño de personas, en todavía la gente que se está poniendo esta vacuna en Inglaterra? Bueno, la parálisis facial, que se llama parálisis de Bell, ocurre con una cierta frecuencia, que es una frecuencia baja, pero que más o menos se conoce y es menos del 1% en la población general. Entonces, los casos que se vieron con las vacunas de Pfizer y de Moderna no sobrepasaron ese porcentaje que se ve en la población en general, fuera de los estudios. Entonces, se analizaron los casos y no se encontró ningún mecanismo que conectara directamente a la vacuna. Entonces, lo que se ha concluido al respecto es que sencillamente tenemos la misma posibilidad de que nos dé esa parálisis facial, que a veces viene por infecciones que no tienen nada que ver con el COVID. Tenemos las mismas posibilidades que nos dé y no tiene que ver directamente con vacunarnos. Eso es importante que lo entiendan. Lo otro que mencionaste es de muertes. Hubo muy pocas muertes en los estudios y la mayoría de las muertes fueron por condiciones cardíacas que ya existían en las personas. La mayoría pues, de las pocas muertes que hubo. Sobre las vacunas que vienen, porque no solamente las de Pfizer, uno tiene que ponerse siempre las 2 dosis de la misma vacuna.
¿Y hay alguna predisposición para que uno se tome una vacuna u otra? Por ejemplo, ¿hay algún grupo etario que le van a dar una vacuna distinta a la de Pfizer, por ejemplo, esta de Moderna, o a otro grupo le van a dar la otra vacuna? Es decir, o son iguales las tres. No son iguales, las plataformas que son, pues la tecnología que se usa son diferentes. De las que vienen a Panamá, la primera, como ya dije, Pfizer es la plataforma de ARN mensajero, que es un fragmento de material genético que lo único que hace, que quede claro, lo único que hace es simular las espigas del virus que le permiten agarrarse, ¿no?, los tejidos de la persona. Las otras vacunas que se han contratado para que vengan a Panamá son la de AstraZeneca y la de Johnson Johnson. Entonces, tu pregunta sobre grupos etarios, la mayoría de los estudios han incluido personas arriba de los 18 años, sí, y Pfizer incluyó a personas arriba de los 16 años, ¿no? No se han hecho estudios en niños todavía, pero eso viene en los próximos meses. La vacuna de Johnson Johnson solamente es una dosis. La de Pfizer, las otras son 2 dosis. Entonces, más que grupos etarios, más bien sería la practicalidad. Por ejemplo, la vacuna Johnson Johnson, una dosis, que esperamos que llegue el primer trimestre también, se podría entonces utilizar para llevarla a personas que no tienen esa facilidad de estar recibiendo dosis repetidas. Y la de AstraZeneca, por ejemplo, se puede guardar en una refrigeradora común y corriente, y sería también ideal, y es bastante barata en comparación con la de Pfizer, y sería ideal para llevarla nuevamente a lugares en que la corriente eléctrica, ¿verdad?, sí, es impredecible, ¿no? Y la corriente se necesita para los congeladores. Ahora, ya les dije, para Pfizer también se puede usar el hielo seco. Entonces, las vacunas se van a administrar en forma escalonada a medida que llegan, ¿no? Claro. La primera es la de Pfizer, o la primera que se espera es la de Pfizer, y esa sería la primera para personal de salud, ¿verdad? Y para adultos mayores que estén encamados o en asilos, ¿no? Ese grupo que es el más vulnerable. Se ha dicho que los alérgicos tenemos contraindicación de vacunas. ¿Se sabe por qué? ¿Y qué grado de alérgico tenemos que tener y a qué? Porque el 30% de la población mundial es alérgica a algo. Claro, sí. Las alergias son un tipo muy particular de reacciones del sistema inmune de la persona. Entonces, las personas con historias de alergia pueden reaccionar no solamente a las vacunas, muchas reaccionan a medicamentos también. Entonces, claro, hay que ver 2 cosas. La primera es, Fernando, que es la parte más importante de tu pregunta, es que las personas con historia de alergias severas, okay, las que han entrado ya sea en shock o que han necesitado ir al cuarto de urgencia para que les inyecten adrenalina, por ejemplo, esas son las personas que ahora mismo se recomienda que o no se administre la vacuna de Pfizer, o que se haga bajo monitoreo médico, porque la gran mayoría de las personas con esa historia de alergia severa ya se han puesto otras vacunas, ¿no? Entonces, no es que se garantiza que van a tener una reacción de seguro, pero habría que monitorearlos. Ahora mismo, para personas con alergias regulares, suaves, no hay una prohibición tan clara como la hay para estas reacciones que se llaman anafilácticas, el nombre sofisticado para reacciones muy severas de alergia. Marta, yo ahora quiero apelar a tu experiencia como teóloga, como consejera religiosa, en un momento en el cual va a ser una Navidad triste para muchos. Pues el que no ha perdido un familiar, ha perdido el trabajo, ha perdido, pues, la esperanza en muchas cosas, y esta va a ser una noche larga y dura para gran parte de la población mundial. Sí, eso es verdad, porque tenemos pues esa pesadez en nuestro corazón, pero yo lo que diría es que recordemos que este virus ha afectado a muchísimas personas y ha tocado a la vida de todos nosotros, pero no puede tocarnos el espíritu.
Entonces, hace unos minutos tú hablaste de los días largos de invierno, perdón, de las noches largas, ¿verdad? Porque estamos en invierno y hay latitudes en que esas noches son larguísimas y que solo se ve un poquito de luz por 2 o 3 horas. Entonces son noches largas, pero en la historia de la Navidad, ¿verdad? Ocurre también en invierno y por las razones que tú pues describiste muy bien históricamente. Pero, ¿qué significaba la Navidad? Era la llegada de una esperanza, precisamente. La llegada de una esperanza para los cristianos, que somos muchos aquí en Panamá, era la llegada pues, de salvación pues, en la persona del nacimiento de Jesús. Y para otras religiones, para los hebreos, pues esa espera de esa liberación. Entonces, con la Navidad lo que nos llega es la esperanza que viene en la vacunación, las vacunas. Ya tenemos entonces algo tangible, una esperanza tangible de que vamos a salir, porque las vacunas nos van a sacar de eso. Entonces, ¿yo qué le digo a las personas? Que tengan calma, que la esperanza ahora es real, ya no estamos adivinando nada, y que pues no permitan que su espíritu se les caiga, porque el COVID no puede tocar al espíritu. Así que esperanza, calma y paz, y tratemos de colaborar unos con otros, tratemos de apoyar a los programas de vacunación y de esa forma, pues, que esta sea la primera Navidad con esperanza de salir de COVID, en vez de que sea la última Navidad por no cuidarnos. Sigamos con las máscaras, la distancia, ¿no? El lavado de manos, agua y jabón, y que pues que Dios, para los que son creyentes en Dios, que los apoye en estos momentos porque son los más difíciles, pero así como en el invierno están esas noches largas, esas noches empiezan a cortarse y luego vienen los días largos con mucho más sol, mucha más luz. Así es. Y en este caso con más esperanza. José Luis Ríos está con nosotros. Doctora, buenos días. Doctora, muy buenos días. Usted ha mencionado la esperanza está en la vacuna y creo que así lo ven muchas personas, muchos panameños. Sin embargo, esos panameños se preguntan, luego de la vacuna y que la mayoría ya estemos vacunados, ¿dejaremos de utilizar las mascarillas porque es algo que en nuestra vida no existía? Claro que sí. Bueno, tenemos que recordar que el propósito de la vacunación es controlar la pandemia, esto es en todo el mundo, ¿verdad? Y luego bajar el nivel de transmisibilidad lo más que se pueda. Pero eso va a tomar tiempo y va a tomar un número alto de personas vacunadas. Cuando alcancemos lo que se llama la inmunidad de rebaño, que es el 70% de la población vacunada, ya entonces vamos a estar en una situación que va a ser mucho más segura, en que ya el virus no va a estar pasándose de una superficie a otra, de una persona a otra. Hasta que llegue ese momento necesitamos mascarillas, es lo mismo pues que ya conocemos. Y es por eso que es importante esa solidaridad y entender que las vacunas que se están mandando ya en todo el mundo y que van a llegar aquí a Panamá, ya han pasado por un proceso muy riguroso de autorización. Es importante que no nos confundamos. Ahora mismo, por la situación de la pandemia, las vacunas se aprueban bajo autorización de emergencia. Esas son licencias provisionales, pero se sigue el monitoreo y el análisis de todas estas fases y esa autorización se da solamente cuando se completa la fase 3, que son miles y miles y miles de personas. Y tenemos Entonces, llegarán... Sí, y tenemos un problema, doctora, porque las redes sociales juegan un papel sumamente importante y que están allí, en vez de usarlas para cosas negativas, están para crear el miedo en las personas. Sí. Así es. Entonces, a propósito del miedo, no quiero que dejemos de mencionar la noticia de que hay una cepa nueva. Quiero decirles que las cepas están saliendo cada cierto número de semanas. Sí. Entonces, cuando se hace la fase 3 de estas vacunas, que ya están o aprobadas, como es Pfizer y Moderna de Estados Unidos para uso de emergencia, o las que ya están completándolas, ya han demostrado que son efectivas para más de una cepa. Entonces, como dice José Luis, en las redes sociales mandan todo este tipo de teorías o leyendas urbanas
y lo que crean es el pánico. Sí hay una nueva cepa, sí la hay en Inglaterra y en Sudáfrica. Se transmite más rápidamente, no se ha demostrado que sea más letal, pero aquí lo que tenemos que hacer es barrer con las cepas que están aquí ahora mismo, que nos están costando la vida de seres queridos. Hay que barrer con las cepas que ya llegaron, Claro. y eso lo vamos a hacer con las vacunas. Bueno, Marta Llueca, gracias. Como siempre, un placer escucharte y sobre todo en esta víspera de Navidad con ese aliento a todos, que hoy pues lo necesitamos más que nunca. Gracias, feliz Navidad a ti Así y a es. los tuyos. Igualmente, muchas gracias. Gracias.